Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte del texto El lector modelo de Umberto Eco. La primera parte hablé de los primeros 3 puntos del papel del lector, de cómo el texto prevé al lector y de los textos abiertos y de los textos cerrados. Se las voy a dejar por acá, la primera parte. Perfecto. Y bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de el uso y la interpretación, el lector y el autor como estrategias textuales y el autor modelo como hipótesis interpretativa. Esos 3 puntos, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos a empezar. Pero antes les voy a pedir si se suscriben a mi canal, por favor, si activan la campanita, le den like, hacen un comentario, no les cuesta nada y a mí me estarían ayudando un montón. Muchas gracias y empezamos. Punto número 4. Uso e interpretación. Muy bien. Eco nos dice que hay que definir entre el uso libre de un texto y la interpretación de un texto abierto. O sea, hay que definir entre un texto como usarlo como texto para el goce, o si ese mismo texto ya preveía en su estrategia una manera libre de interpretación. La interpretación supone siempre una dialéctica entre el emisor y la lectura que hace el lector modelo, el resultado que da el lector. ¿Ok? Y el uso es cuando alguien se apropia del texto y lo usa como quiere, lo usa libremente. Da un ejemplo acá Eco que dice: Borges sugería leer la Odisea como si la hubiese escrito Céline. No conozco a este segundo autor, pero seguramente tendría capaz alguna posición política o algún pensamiento filosófico distinto al autor original de la Odisea, y eso hace que cambie totalmente el sentido del texto, ¿ok? Entonces, el uso es una práctica intencional, no es que vamos a estar usando un texto sin darnos cuenta, al menos que estemos equivocados de algún dato como de quién es el autor, ¿no? Y el uso del texto permite la creación de un nuevo texto. Porque, bueno, es lógico. Si uno agarra, por ejemplo, con este ejemplo, ¿no? Si uno agarra y lee la Odisea como si lo hubiese escrito otro autor, que seguro que podemos elegir a alguien totalmente distinto, cambia total el sentido. Entonces estás creando un texto nuevo, ¿ok? Y también el uso del texto nos permite encontrar distintas cosas que estaban ocultas capaz y que no nos habíamos dado cuenta al principio cuando lo leímos interpretándolo. Perfecto. Entonces, para terminar este punto, Eco nos dice que los textos cerrados son muy resistentes al uso. Y acá, acá cuando lo leí el texto me morí de risa porque, nada, está muy bueno esta frase que dice Eco, que se las voy a leer. Hablando de que los textos cerrados son resistentes al uso. Dice: más valdría usar las páginas del libro para liarnos unos cigarrillos de marihuana y el gusto sería mayor. O sea, que dice que básicamente que no tiene gusto intentar usar un texto cerrado, que haciendo eso podrías conseguir un gusto mayor. Bueno, lo dejo al criterio de cada uno, ¿no? Perfecto, vamos al punto número 5. Autor y lector como estrategia textual. Este es el punto más chico, ya vamos terminando. Para entender este punto, vamos a hablar del proceso de la comunicación. O sea, vamos a hablar de el emisor del mensaje y el del destinatario. Y lo que nos dice Eco es que muchas veces el emisor y el destinatario se encuentran en el texto, se encuentran gramaticalmente en el enunciado, ¿ok? Y nos dice que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo te digo que,
el yo hace referencia al enunciador y el te digo que, o sea, hay un alguien implícito y ese alguien sería el lector. O sea, ahí se encuentra, en este ejemplo, yo te digo que se encuentra el autor y el emisor y el destinatario implícitos, implícitos no, se encuentran gramaticalmente en el texto. Y lo que nos dice Eco es que no se encuentran como polos del acto de la enunciación, sino que se encuentran como papeles, como roles de la estrategia textual. ¿Ok? O sea, cada vez que encontramos estos pronombres personales en un texto, en un mensaje, no nos están hablando del autor empírico, o sea, empírico significa de carne y hueso, el autor real. No nos está hablando del autor empírico, ni tampoco nos están hablando del lector empírico. No nos están hablando de vos, de mí, cuando aparece un alguien en el texto, un destinatario en el texto. Sino que están hablando de emisor y de destinatario como estrategias textuales. Y acá anoté una frase de Eco para leerles que dice: el autor no es más que un estilo filosófico y el lector modelo no es más que la capacidad intelectual de compartir ese estilo, cooperando en su actualización. ¿Ok? Perfecto, vamos al último punto, el punto número 6, y este punto habla de el autor como hipótesis interpretativa. Muy bien, nos encontramos adelante de dos cosas. Por un lado, el autor empírico tiene que generar una hipótesis de lector modelo. Y por el otro lado, el lector empírico tiene que generar una hipótesis de autor modelo. ¿Cómo el lector, como yo, como vos, cuando lees un texto, generamos una hipótesis de autor modelo? Mediante las huellas de enunciación, mediante la estrategia textual, mediante los códigos que el emisor dejó en el texto. ¿Ok? Ejemplo. Este es el ejemplo que da Eco en el texto. Si alguien se refiere a los ciudadanos de la URSS como rusos y no como soviéticos, tenemos un autor modelo que se niega a reconocer la existencia política del Estado soviético. ¿Ok? Es muy claro el ejemplo. Ya sea que el autor real, el autor empírico, haya tenido esta intención o no, la de usar el término rusos y no soviéticos, esta intención es atribuible al lector modelo. ¿Ok? Más allá de las intenciones que haya tenido el autor empírico. Entonces, vos me podés decir, bueno, pero yo puedo interpretar un texto y pensar que el autor lo hizo sin intención, usar ese término. Bueno, vos podés pensar eso, pero eso ya estás intentando adivinar lo que pasó por la cabeza del autor empírico, ¿entendés? No hay nada concreto en lo cual nos podamos guiar para esa hipótesis. Entonces, más allá de que si el autor haya tenido la intención o no, esta intención es atribuible al autor modelo. Entonces, podemos hablar de autor modelo como hipótesis interpretativa cuando asistimos a la aparición del sujeto de la estrategia textual, tal como esta estrategia lo presenta. ¿Ok? Pero todavía no termina, ojalá, pero todavía falta un puntito más, pero ya terminamos. Pero lo último que dice Eco es que aparte de fijarnos en las huellas textuales, tenemos que fijarnos en el contexto de la enunciación. O sea, no es lo mismo leer un texto cuyo autor lo escribió en condiciones normales que leer un texto cuyo autor lo escribió secuestrado o al borde de la muerte. ¿Ok? Sabiendo esas circunstancias, esos contextos de la enunciación, cambia totalmente la manera en que encaramos el texto y cambia totalmente el autor modelo. E incluso podemos creer que cambia el autor
en algunas circunstancias, por ejemplo en esta del secuestro. Capaz, capaz podemos suponer que el autor en realidad que dice está firmado por Eco, pero en realidad capaz eran los que los tenían secuestrados, ¿entendés? Entonces, para resumir, para, para armar nuestro autor modelo, tenemos que encontrar estas huellas textuales, pero también tenemos que fijarnos en el contexto de la enunciación. También tenemos que fijarnos en el mundo externo, digamos, al texto, en el contexto en el que el texto fue creado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora sí, terminamos con el lector modelo de Umberto Eco. Espero que les haya servido un montón. Y bueno, nada, suscríbanse al canal, denle like, comenten, que eso a mí me ayuda un montón. Y coméntenme qué tipo de material quieren que suba. Coméntenme qué les pareció. Y bueno, vamos a ir subiendo cosas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.